Bien, eh, como Ryder ya lo ha podido señalar, va a ser genial que esto pueda ser una especie de conversatorio, ¿cierto? Eh, lo que vamos a conversar el día de hoy es básicamente lo referido al tema de la accesión familiar, ¿no? Vamos a tocar un poco qué es lo que es la accesión en general, ¿no? Ese tema de la edificación en suelo ajeno. Pero luego de que hablemos de ese tema, vamos a tocar su vinculación con el tema del derecho de familia. Perfecto. Entonces, como vamos a tocar uno y otro, el tema de la accesión está vinculado con derechos reales y el tema ya cuando la accesión se vincula al derecho de familia tiene un poco que ver con esta regulación que tiene nuestro Código Civil respecto a los bienes propios y a los bienes sociales. Entonces, sin nada más que agregar, comenzamos un poco con esta exposición. A ver, lo que voy a comenzar a hacer es proyectar un poco lo que es nuestro Código Civil. Perfecto. Y lo tengo. Ya está. Puede verse, ¿verdad? ¿Me confirman si es que puede visualizarse? Sí, sí se puede ver. Ya, excelente. Mire, entonces vamos a hacer el siguiente recorrido. Mire, vámonos al artículo 302 del Código Civil peruano. Señala, ¿no? ¿Cuáles son los bienes propios? Dice nuestro Código Civil. No me quiero quedar mucho tiempo ahí porque le voy a dedicar mucho tiempo a lo que es las edificaciones y su calidad en tema de vinculación del tema de familia, ¿correcto? Entonces, el 302 señala todos los bienes que son propios, los que aportan la iniciativa al régimen de sociedades gananciales, los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido aquella. Y cuando la causa de adquisición, cuando no se demuestra que la causa de adquisición ha precedido aquella, ¿no? Eso ya lo vamos a encontrar en el artículo 310, ¿no? Que es implícito, ¿no? O sea, luego vamos a ver que el 310 dice que son bienes sociales todos los no señalados en el artículo 302. El tercero dice los adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, las indemnizaciones por accidentes o seguros de vida, daños personales o de enfermedades, los derechos de autor e inventor. Aquí es muy importante señalar que las patentes de derechos de autor e inventor son bienes propios, pero por ejemplo los frutos o los productos que se obtengan por estas patentes son bienes sociales, ¿correcto? Igual que los productos y frutos de cualquier bien propio o social son bienes sociales. Entonces tenemos ahí todo un listado más, ¿no? Sin embargo, entonces, luego nos vamos al artículo 310, que es un artículo bien complicadito, ¿no? Pareciera sencillo su primera parte incluso, pero no es tanto así. El artículo 310 dice, son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. Entonces, aquí hay algo que primero que decir, ¿no? Como decía el profesor Benjamín Aguilar Llanos, es importante que, por ejemplo, lo que se adquiera por el trabajo, ¿no? O profesión, sea bien social, porque son los ingresos más recurrentes de la familia, ¿no? Lo que adquiere por remuneración un cónyuge o ambos, ¿no? Van a ser el sustento de la familia, el sustento diario. Sin embargo, esta expresión esa expresión muy fuerte que señala todos los no comprendidos en el artículo 302 son bienes sociales, ya empieza a plantear algunas problemáticas, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el bien adquirido por prescripción adquisitiva de dominio es bien propio o bien social? Si uno de los cónyuges demanda prescripción adquisitiva de dominio para que se le declare propietario de un bien,
ese bien, el magistrado se lo va a declarar como que es bien propio o bien social. Yo quisiera conversar con ustedes, a ver qué postura tienen, ¿no? Si alguien se anima a decir, ¿no? ¿Qué calidad tiene el bien? Ajá, Harry, tú has levantado la mano, por favor. Te atiendo. Dime tú, ¿cuál es tu Sí, opinión? le doy pase, doctor Harry. Muy buenos días. Está activo su audio. Buenos días. Buen día, Harry. Es un buen propio. ¿Ya? ¿En qué lo fundamentarías? Dominio. ¿Cómo Como así dominio, amigo? registra en sus documentos cuando se inscribe en el registro del usuario de la SURNAT, ahí pone bien de dominio. Pero si se encuentra casado, por qué lo adquiriría solamente como bien propio y no como social? Mira, ese es un tema, si se encuentra casado, él presenta su bien propio, un breve dominio. En el casamiento, él determina que la propiedad es de él, fuera del casamiento o antes del casamiento. Ya, o sea, te estás refiriendo al caso en el cual un cónyuge ya adquirió por prescripción el bien antes de casarse, ¿correcto? Doctor Harry, está activo su audio. Bueno, alguien más levantó la mano. Vamos a tener en cuenta la opinión de Harry, más o menos he podido comprender a qué se refiere. Alguien más levantó la mano también. Juan Sarmiento, sí. A Juan Sarmiento, por favor, si le pueden dar el micrófono. Doctor doctor Juan Sarmiento, está activo su audio. Doctor, buenos días. Desde que se inició la prescripción en la vía notarial, si es desde que ya se han casado, obviamente que es de los dos, porque los dos tenían conocimiento, pero si el hecho cuando era soltero, y si posteriormente en la vía notarial no se dio la prescripción, es en la vía judicial y se declara, ¿no? Ya posteriormente haberse comprometido, obviamente que es de que cuando se inició cuando era soltero. A ver, doctor, ayúdame. Claro, claro, sí. Es importante sus opiniones. Eh, Imagínense que todos ustedes fueran autores, ¿ya? Que cada uno escribieran libros de derecho o escribieran artículos, ¿ya? Porque así como hay diferentes opiniones, o sea, ha pasado esto en la realidad, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar que las opiniones sobre si el bien adquirido por usucapión es bien propio o bien social son distintas. Creo que son más de 7 opiniones distintas. Ahorita lo van a ver. Vamos a ver cómo hacemos que se vea mejor esto de acá. Doctor, nos dicen a los participantes en el chat que si puede volver a repetir la pregunta, por favor. Claro. Veo que pregunta Elsdon y Jacqueline Castillo. Elsdon y Jacqueline Castillo. La pregunta que planteé era, encontrándose vigente las sociedades gananciales, uno de los cónyuges demanda prescripción adquisitiva de dominio respecto de un bien. Este bien, el magistrado o el notario, en su caso, si procede a la prescripción adquisitiva notarial, debe ser declarado como bien propio o bien social. Es decir, solamente del cónyuge que señala que solamente él ha poseído, o debe ser declarado a favor también del otro cónyuge también. Bien propio o bien social. Porque, para empezar, el otro cónyuge no ha poseído, solamente uno de ellos ha poseído, y es el que demanda, si es que es vía judicial, o va al notario, vía notarial, para que se le declare propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Bien propio o bien social. Jacqueline levantó la mano. A ver, yo escucho a Jacqueline, que fue la que no estuvo presente, creo. Y, a ver, Jacqueline, dime. Doctor, buenos Adelante. días. A ver, mire, si es que esta persona, el que ha poseído, en todo caso hace la prescripción, si es que no habría habido ninguna edificación dentro de la sociedad de gananciales, obviamente sería como considerado como bien propio. Pero si es que lo ha poseído y dentro del matrimonio
ha edificado, construido, realizado mejoras, constituiría como un bien de sociedades gananciales. Ya. Yo voy a dejar acá en el chat consignado de que otra de las personas más que ha levantado es César Bravo, ¿no? Para atenderlo luego de yo hablar, ¿ya? Porque me gustaría saber de todas maneras la opinión de César Bravo después de yo opinar. Y también a Sonia. Doctor César Bravo, ¿está activo su audio? Sí, no, a ambos me gustaría escucharlos luego de decir mi opinión. Lo que pasa es que ya varios son opinión. Entonces, César Bravo y Sonia Vaca van a quedar pendientes de opinar respecto, después de que yo hable, y quiero que me sean sinceros si su opinión ha cambiado luego de lo que yo he dicho o no. Igual con todos los que han hablado antes, ¿correcto? Entonces, yo les prometí que habían opiniones muchísimas, distintas respecto a ese tema. Entonces, ahora toca comprobar lo que es así. ¿Puede verse ello? Disculpen. ¿Puede verse ese cuadro? Sí, sí se puede ver. Excelente. Miren, las tesis, los autores, cada uno ha dado su opinión. Muchos autores, entre ellos Martín Mejorada Chauca, el profesor Alex Plácido, la propia jurisprudencia, creo que hay jurisprudencia desde el año 1999, una de Lambayeque me parece que es, recientemente ha habido una resolución del Tribunal Registral respecto a la prescripción adquisitiva notarial, si es bien propio, si es bien social, así también se ha pronunciado COFOPRI, se ha pronunciado también en cuanto se ha pronunciado el registro de propiedad vehicular, también se ha pronunciado sobre este tema, el reglamento del registro de propiedad vehicular, para decirlo en todas sus letras, se ha pronunciado también sobre este tema. Tenemos un precedente del año 2009, un precedente registral, que señala que debe presumirse social. Ojo, no dice que es social, sino que debe presumirse, ¿no? Entonces, también tenemos la opinión de Gunter González Barrón, tenemos la opinión de Romina Santillán, ¿no? Que es una profesora, entiendo que es peruana, que llevó sus estudios en España, algunos estudios me parece de posgrado, sobre todo, y que tiene un libro llamado Disposición de bienes en las sociedades gananciales. ¿Quién más opinó sobre ese tema? En los códigos civiles comentados también, tenemos a un magistrado de apellido que se llama David Salsavilca, el Código Civil comentado de Gaceta, cuando comenta el artículo 310, también tiene su opinión respecto a este tema. Todas son opiniones distintas, ¿ya? Imagínense, ¿ya? Entonces, lo que he hecho yo es recopilar todas las opiniones en este cuadrito que ahora van a ver. Todas, casi, bueno, puedo decir que he recopilado todas las opiniones, ¿ya? Y las he clasificado. Entonces, tenemos en principio dos vertientes, o dos madres de tesis, ¿no? Que abarcan a todos los hijitos, o sea, tesis, subsecciones, ¿no? Para poder ordenar todas las tesis, tenemos las tesis que no hacen diferencia si nos encontramos en un caso de prescripción adquisitiva ordinaria o si nos encontramos en un caso de prescripción adquisitiva extraordinaria, ¿ya? O sea, estas tesis, a pesar de ser todas distintas, tienen algo en común, que no hacen diferencia si nos encontramos en un caso de prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, ¿no? Porque para la prescripción adquisitiva extraordinaria se pide 10 años y una posesión calificada, ¿no? En cambio, para la ordinaria se pide 5 años y se pide justo título más buena fe. ¿Correcto? Entonces, reducido el plazo para la prescripción adquisitiva ordinaria. Pero la ley entiende de que para la prescripción adquisitiva ordinaria tuvo que haber habido una transferencia válida pero ineficaz, ¿no? O sea, una transferencia que pretendió transferir la propiedad, pero que digamos, como la persona que lo transfería no era el propietario, no pudo consolidarse esa transferencia, pero cumplió con los requisitos del 140 del Código Civil. Entonces, es válida, pero ineficaz. No ha habido eficacia porque el transferente no era propietario, ¿no? Pero la persona que lo adquiere ha tenido buena fe, ¿no? Entonces, para los que han comprado así o han adquirido así y tienen buena fe, el Código Civil dice que
no van a necesitar 10 años, sino solamente 5 años de posesión sobre el bien para poder adquirirlo, ¿no? Porque se encuentran en situación distinta de, por ejemplo, el invasor, por ejemplo, en el caso de prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, tenemos una primera vertiente de tesis que no hacen diferencia si nos encontramos en un caso de prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. Pero tenemos una segunda vertiente de tesis que sí hacen esa diferencia para ver si es que el bien es propio o social, ¿ya? Entonces, lo que yo no quisiera es, por ejemplo, decir mi opinión y que mañana Harry se encuentre con el autor A, que le diga una de las tesis de acá, ¿no? Que están aquí, y Juan Sarmiento se encuentre con el autor B, ¿no? Y Jacqueline se encuentre con el autor C, y entonces digan, pero entonces lo que dijo Diego, ¿no? Pero a su misma vez, cuando ambos se pregunten y lo que dijo Diego no era cierto entonces, a su vez cuando ellos se encuentren con la opinión de esos autores quizás en una conferencia o en un libro, en algo, entonces ni siquiera cuando se encuentren con ellos van a tener una opinión unánime, porque Harry se va a encontrar con el autor A, Juan Sarmiento con el autor B y Jacqueline con el autor C. Pero el autor A, el autor B y el autor C tienen tesis distintas que van a ocasionar que el bien termine siendo propio o social, según sus tesis, como lo fundamenten, ¿no? Entonces, si yo simplemente me limito a decir mi opinión, quizás no logro desconvencer de que posiblemente en un futuro se puedan, quizás no logro persuadir a que a futuro, cuando escuchen las otras opiniones, no se vean persuadidos por esas otras opiniones. Entonces, vamos a anticiparnos un poco al futuro, ¿no? Y antes de yo dar mi opinión, vamos a ir descartando cada una de estas tesis, al menos descartando según yo que creo haberlas descartado. Ya juzgarán ustedes si es así o no es así. Si he podido con esta tarea, ¿no? Entonces comenzamos con las tesis que no hacen diferencia, ¿no? Entre las tesis que no hacen diferencia tenemos a su vez dos secciones. Una sección que aplica la regla de la onerosidad o gratuidad, ¿no? Porque ustedes saben que lo adquirido onerosamente es social y lo adquirido gratuitamente, a título gratuito, es bien propio, ¿correcto? Entonces, tenemos la tesis de la adquisición gratuita en base al artículo 302, inciso 3. Esta tesis señala que como adquirir por prescripción adquisitiva de dominio no cuesta, como adquirir por prescripción adquisitiva de dominio no cuesta, entonces es gratuito. Y como es gratuito, aplican el inciso 3 del artículo 302. ¿Ya? Y hay otra tesis que señala lo siguiente, ¿no? Dice, no, la tesis de la gratuidad no se puede aplicar a la prescripción adquisitiva de dominio porque la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario de adquirir la propiedad. No es que, por ejemplo, Ryder me haya donado un bien, no es que yo se lo haya comprado a Ryder, sino que simplemente Ryder era el propietario y yo lo he adquirido por prescripción, por haberlo poseído. O sea, no necesité de la voluntad traslativa de Ryder para yo adquirirla. Entonces es un modo originario de adquirir. Entonces, como es un modo originario de adquirir, no se debe aplicar las reglas de la gratuidad o onerosidad. Porque las reglas de la gratuidad o onerosidad se pueden juzgar respecto a los modos derivativos de adquirir la propiedad. Ah, donación, es gratuito. Ah, que Ryder me lo vendió. Ah, es onerosa, ¿no? Sin embargo, esta segunda vertiente de tesis señala de que, pues, como la adquisición, si bien es cierto, ¿no? Esta segunda vertiente admite que no se puede aplicar la regla de la gratuidad o onerosidad tan directamente o tan directamente a la prescripción adquisitiva de dominio. Sin embargo, señala, ¿no? Sí está bien, no podemos forzar tanto, pero igual hay que aplicar el fundamento por el cual existe la regla de la gratuidad en el Código Civil, ¿no? Y como la prescripción adquisitiva no es onerosa, se acerca más a lo gratuito. Y como se acerca más a lo gratuito, entonces vamos a aplicar la regla de la gratuidad. Sí, yo quiero que tú sepas, el defensor de esa tesis pareciera decirlo así, yo quiero que tú sepas que yo sí sé que la regla de la gratuidad o onerosidad se aplica perfectamente para los modos derivativos
y pareciera no ser tan perfectamente aplicada para los modos originarios. Yo quiero que tú sepas que yo sé, pero a su vez, por favor, pues, ¿no? O sea, la prescripción adquisitiva de dominio se acercaría más a una adquisición gratuita que una adquisición onerosa, entonces apliquemos la regla igual. Ya, eso es lo que dice esta segunda tesis. Y a su vez hay una tercera vertiente de esta regla de la onerosidad y gratuidad que señala lo siguiente. Esta otra tesis señala que poseer cuesta. Y como poseer cuesta, o sea, en realidad, digamos, ¿no? Construir, por ejemplo, cuesta, ¿no? Tendría que aplicarse la regla de la onerosidad calificando al bien como social. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando el panorama? Pero vamos a comenzar descartando esta primera parte, ¿ya? ¿Cómo se descarta la primera vertiente? Con la segunda vertiente, porque la segunda vertiente admite que no se puede aplicar los modos originarios, no se puede aplicar las reglas de la gratuidad y onerosidad a los modos originarios. Respecto a la segunda vertiente, se va a entender más se va a entender más por qué la descartamos cuando expliquemos nuestra posición, que está más basada en la posesión, en quién posee, por más que esté casado o esté soltero, en quién posee se basa mi posición, ¿no? Se va a entender luego más por qué descarto esta. Pero la tercera, que dice que poseer cuesta, yo creo, al menos, que está vinculando mucho el tema de la inversión o el capital con el tema de que si se invierte en algo, finalmente se tiene ese título respecto de ese algo. Y normalmente es así, ¿no? Invertimos dinero en algo y ese algo resultante tiene un título. Tenemos un título respecto de ese algo, ¿no? Hay una vinculatoriedad entre inversión y título. Tengo 50 soles y me compro tal objeto que vale 50 soles, ¿no? Inversión, título, ¿no? Pero en este caso se tiene que descartar, creo yo, porque no siempre esto es así, ¿no? Por ejemplo, si Ryder tiene un terreno y yo de buena fe construyo sobre ese terreno, Ryder se va a hacer propietario de la edificación que yo he levantado. ¿Y por qué se va a ser propietario de la edificación que yo he levantado? ¿Por qué se va a ser propietario de la edificación que yo he levantado? Porque el artículo 938 del Código Civil señala que el propietario del suelo se hace propietario de lo que se adhiere al suelo. Es una adquisición automática, la que señala el 938. ¿Yo invertí en la edificación? Sí, yo invertí. ¿Yo lo hice de buena fe? Sí, yo lo hice de buena fe. ¿Pero yo soy propietario de la edificación? No. ¿Se dan cuenta? Eso es accesión. Ryder, que es propietario del suelo, va a ser propietario también de la edificación. Por accesión. Ya luego si Ryder tiene que pagarme por esa edificación o no, es una cuestión posterior ya. Pero lo cierto es que, como podemos ver, hay un ejemplo plasmado en nuestro Código Civil que nos hace entender que inversión y título no necesariamente se vinculan. Pueden estar separadas. Entonces, habiendo descartado esta primera parte, creo que voy a dejar opinar un momento a Mendoza. Si le pueden dar la opinión a Mendoza. Acaba de levantar la mano. Sí, doctor, ya está activo. Muy buenos días, doctor. Buen día, Mendoza. Doctor, una pregunta. En el caso, discúlpeme, en el caso de que la construcción o las modificaciones de un predio lo realiza uno de los cónyuges, y luego posteriormente, obviamente la construcción lo hace de buena fe, y posteriormente el dueño, que es el cónyuge, lo traspasa en cuestión de donación a un tercero, lo que ha invertido no sería devuelto por el tercero. Correcto, ya vamos a llegar a esa parte, Mendoza, no te preocupes. De hecho, eso es lo principal que voy a tratar hoy día, ¿no? Edificaciones y sociedades gananciales. Hay una jurisprudencia que se pronuncia sobre lo que tú acabas de señalar.
hazme acordar, sí, en el chat me vas a hacer acordar cuando llegue el tema, vas a poner las siguientes palabras. Vas a poner accesión y desalojo. Con eso de ahí me vas a hacer acordar, o algo así, lo voy a estar yo en el chat. Yo he hecho un recopilatorio jurisprudencial sobre estos casos. Y hay una jurisprudencia sobre este caso. Y ya lo vas a ver. No te preocupes, vamos a llegar a ello. Primero voy a terminar con ese tema de usucapión. Y luego vamos a accesión. Bien. Ahora, también debe descartarse esto de que poseer cuesta, en virtud de que en realidad podría haber costado realizar estos actos posesorios, esas edificaciones, pero en realidad el que ha poseído propiamente es solamente uno de ellos. Si es que ha utilizado el caudal social para levantar una edificación, ya luego podrá reclamar, ¿no? Como efectivamente el constructor de buena fe luego puede reclamar al propietario al propietario del suelo, ¿no? Pero título e inversión no están obligatoriamente vinculados. Entonces yo creo que esta tesis de poseer cuesta confunde eso, ¿no? Como son tantas tesis, no quiero hacer mención a quién es autor de cada una de ellas, porque no, se me va a ir el tiempo, pero ya ustedes si investigan sobre el tema se van a dar cuenta qué autores son los que apadrinan cada tesis, ¿no? Luego hay una segunda subsección. Esa segunda subsección no recurre a reglas de onerosidad o gratuidad, sino que recurre a otros argumentos. Entonces, esta tesis, por ejemplo, la primera tesis utiliza la fuerza del artículo 310, el cual señala que son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, y de esta forma el bien adquirido por usucapión sería inevitablemente un bien social. ¿Qué es lo que hace esta tesis? Esta tesis dice, oye Diego, ¿el supuesto de adquisición por prescripción adquisitiva está enlistado dentro de los bienes propios del 302? No, no lo está. Entonces, si no lo está, el 310 dice que si no está en la lista del 302, si no está en la lista del 302, entonces es bien social. Eso es lo que dice el 310, ¿verdad? Dejemos de compartir un momento este cuadro para que se pueda visualizar mejor el 310. Aquí está. Aquí está, ¿no? Un momento. Aquí dice, son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302. Incluso los que adquiera tal. Ya. Eso es una tesis de fuerza. Es una tesis de fuerza de lo que no está ahí, entonces es esto. Carambas, ¿no? ¿Qué? ¿Ya se acabó el debate? Yo creo que no. Porque lo que pasa es esto. A ver, o sea, alguien escribió inciso 3 del 302, ¿no? Claro, a título gratuito, ¿no? Pero ya vimos que eso ahí no es, ¿no? Porque eso se aplica para modos derivativos. Ahora, lo que quería señalar era de que esta tesis de la fuerza del 310 olvida algo. ¿Qué está olvidando esta tesis del 310? Está olvidando que quiere aplicar el tema de la prescripción adquisitiva y de dominio a la accesión. ¿Qué digo? Quiere aplicar esa tesis de la fuerza del 310, de todo lo que no está en el 302, a la prescripción adquisitiva y dominio. Ya, está bien. Pero lo que le respondería al autor de esta tesis es, lo estás aplicando solamente a un modo originario de adquirir la propiedad. Y para nosotros verificar que tu tesis es armónica, ¿qué tal si la aplicamos también para la accesión? Digamos, uno de los cónyuges tiene varios inmuebles, ¿ya? Tiene inmuebles, digamos que tiene una vivienda que pertenece a la sociedad de gananciales, donde vive con su cónyuge, ¿no? Donde hace familia con su cónyuge, ¿no?
pero tiene por ahí un terreno que es bien propio, que lo tiene por ahí abandonado. Entonces, digamos de que de la nada, ese terreno que tiene abandonado y que es bien propio uno de los cónyuges, de la nada un invasor edifica sobre ese terreno. Y como edifica sobre ese terreno, el artículo referido a accesión, el 938, indica que el propietario del suelo se hace propietario de la construcción, ¿no? Y más si es por mala fe. Cuando es por mala fe, el Código Civil señala de que el constructor no va a tener ni siquiera derecho a reclamar por esa edificación. Entonces, el propietario del suelo se hace propietario de lo que se ha construido por encima de su terreno, ¿no? No estamos hablando de la vivienda donde convive con su cónyuge y que es bien social, por ejemplo, puede serlo, sino de que ese tipo tenía tanto dinero que tenía un inmueble que era un terreno que era bien propio y que lo tenía abandonado y que alguien más construye sobre este, ¿no? Entonces, ahí aplícame a ver, por favor, la fuerza de lo no comprendido en el 302, porque si me aplicas la fuerza de lo no establecido en el 302 tampoco establece con qué calidad se adquiere lo que se adquiera por accesión o por edificación en suelo ajeno. Y si nosotros queremos aplicar la fuerza de lo no incluido en el 302 para el supuesto de accesión, lo que va a pasar es que esa edificación entonces, en virtud a esa tesis que pretende utilizar la fuerza de lo no incluido en el 302, según esa tesis, ¿no? La edificación se adquiriría como bien social. Y al adquirirse como bien social, lo que se va a crear es un supuesto anómalo del segundo párrafo del 310. Porque el segundo párrafo del 310 señala lo siguiente. A ver. También tiene la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al momento del reembolso. Entonces, si se quisiera aplicar esa fuerza de lo no incluido en el 302, terminaríamos convirtiendo la edificación en social. Y al adquirirse la edificación en social, lo que va a hacer es convertir el terreno de ese cónyuge que era bien propio en social también. Porque el 302 lo que regula, el segundo párrafo, es un contagio de la calidad de la edificación hacia la calidad del terreno. Entonces, si el terreno era bien propio y la edificación era social, la edificación social va a contagiar su condición al terreno. Pero no es así, pues. No se debe aplicar el 310 primer párrafo para calificar la calidad de lo adquirido por un modo originario, ya sea prescripción adquisitiva, o sea accesión, o sea edificación en suelo ajeno. No se puede aplicar eso. Harry, te escucho. Doctor Harry, muy buenos días. Está activo su audio. Buenos días. Una consulta. Cuando usted dice bien social, pero vamos a la parte documentaria, ¿no? Si el predio ya tiene descripción predial, de los cuales tiene título, ya prácticamente ese título se procede en el 50-50, ¿no? Ambas partes ya se reparte el 50-50. Doctor Harry, ¿cuál es su pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Ser puntual? La pregunta es, si se convierte en social, ya documentariamente el bien del predio se convierte en 50-50. Ya te entendía. Claro, si la edificación es social y el terreno es propio, y la edificación contagia su condición al terreno, se convertiría tanto terreno como edificación, todo en un inmueble que es bien social.
y tendría cada uno 50-50, sí. Si tu pregunta es esa, sí, eso ocurre. Pero lo que pasa es que alguien podría decir, ¿no? Y así nada más se le quita la propiedad que era bien propio, que era el terreno, al cónyuge propietario del terreno. No, porque el 310, segundo párrafo, dice también, abonándose a el valor del suelo al momento del reembolso. Es decir, la sociedad de gananciales va a tener una deuda con este propietario del terreno, con este cónyuge propietario del terreno. Y eso se va a abonar al momento de la disolución de la sociedad de gananciales, propiamente en la fase de liquidación. Se va a abonar este valor del suelo, ¿correcto? Pero eso lo vamos a ver ahora a detalle. Ahora solamente lo he tocado así de reojo nada más el tema para descartar esta tesis, pero ya vamos a llegar a abordar, a sumergirnos bastante en este tema de las edificaciones sociales sobre terreno propio. Continuamos. A ver. Ya. Entonces queda descartada esta tesis de la fuerza del artículo 310 para calificar la calidad de un bien adquirido por modo originario. Pero hay otra tesis que señala que lo determinante será para calificar la calidad del bien será observar si la adquisición se ha producido antes o durante la vigencia de las sociedades gananciales. Es decir, verificar si, por ejemplo, los 10 años de posesión se han cumplido antes o durante la vigencia. Entiendo que para esta tesis le sería lo mismo si es que 5 años se han poseído antes de la vigencia y 5 años se han poseído dentro de la vigencia. Pero esa tesis también hay que descartarla también, porque nosotros creemos que se debe adquirir para quien ha poseído, porque el artículo 950 del Código Civil, señala que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años, ¿no? O sea, se refiere siempre a quien posee, no a quien no posee, ¿correcto? Ahora, hay tesis que sí hacen diferencia entre si se ha adquirido de modo ordinario o extraordinario. Tenemos una primera tesis, y esta tesis es, a ver, señala de que si es una adquisición para usucapión ordinaria, tenemos que verificar quién de los cónyuges aparece en el título traslativo, ¿no? Si uno de los cónyuges solamente aparece en el título, por ejemplo, de compra-venta, entonces es respecto a ese cónyuge que se tiene que verificar si tiene buena fe y si ha poseído durante 5 años. ¿Estamos de acuerdo con esa tesis? Sí, yo estoy de acuerdo. En cuanto solamente a la usucapión ordinaria. En lo que sí discrepo con esa tesis es cuando da su opinión respecto a la prescripción adquisitiva extraordinaria. Porque esta tesis, para calificar a la calidad del bien adquirido por usucapión extraordinaria, utiliza el término industria, que está plasmado en el artículo 310. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué utiliza el término industria? Aquí está. Ya. Aquí está. Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, miren. El 310 dice, a ver, acá, seguimos en el primer párrafo. Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302. O sea, esta otra tesis ya no utiliza esta primera partecita del 310. Ya no lo utiliza ya. Esta primera partecita ya no lo utiliza, sino que esta otra tesis utiliza esto, mira. Esto. E incluso los que cualquiera de los cónyuges se adquiera por su trabajo, industria o profesión. Pero en específico, esta tesis utiliza esto, la palabra industria. Y entonces para la prescripción adquisitiva extraordinaria divide dos supuestos y señala, hay que verificar si
en esta prescripción adquisitiva de dominio, ¿hubo explotación económica o no hubo explotación económica? Si es que no hubo explotación económica, entonces el bien va a ser bien propio. Pero si es que hubo explotación económica, esta explotación económica la vamos a igualar o la vamos a vincular con este término industria, plasmado en el artículo 310 del Código Civil. Entonces, como el artículo 310 señala que son bienes sociales, incluso los que los cónyuges adquieran por su trabajo industria o profesión, como dice que el obtenido por la industria es social, entonces si hubo explotación económica, el bien lo va a adquirir como bien social. Y esta tesis le pertenece a una persona que yo respeto mucho, un autor que yo respeto mucho. Sin embargo, debo dar mi opinión en el sentido de que discrepo, porque, como les decía, para la prescripción adquisitiva extraordinaria, esta tesis divide dos caminos: si hubo explotación económica o si no hubo explotación económica. Entonces, si no hubo explotación económica, señala de que el bien es propio, pero si es que sí hubo explotación económica, vamos a utilizar el término industria plasmado en el artículo 310 y entonces el bien va a ser social. Pero dense cuenta que el 310 dice que va a ser bien social lo que adquiera por industria, es decir, por la industria se adquiere tal bien, ¿no? O se ingresa al patrimonio tal cosa por la industria realizada, siendo la industria la causa de adquisición de lo que se obtiene, y entonces si esa es la causa de adquisición, en consecuencia lo que se obtiene va a ser bien social. Eso es lo que dice el 310. Pero yo creo que esta tesis nos revela algo importante. Al haber dividido esta tesis dos supuestos, y en el cual uno de ellos se permite adquirir mediante prescripción adquisitiva, aunque no haya habido explotación económica, lo que en buena cuenta nos está diciendo es que para que se adquiera por prescripción adquisitiva y dominio, no se necesita una explotación económica, no se necesita una industria. Entonces, si no se necesita una industria, en realidad es la posesión calificada la causa de adquisición. Y entonces, en los supuestos en los que sí hubo explotación económica, no es la explotación económica la que permite adquirir por prescripción. Va a poder, sino la posesión calificada, en realidad. Es algo así como si hubieran dos mesas, ¿no? En una mesa hay un mantel y en otra mesa hay un mantel y un florero. Pero lo importante aquí es el mantel en sí, ¿no? El mantel sería la posesión calificada, porque si en realidad fuera la industria una causa de adquisición, no hubiera posibilidad de adquirir por prescripción adquisitiva cuando no haya industria. En cambio, nos damos cuenta que en ambos supuestos, así haya explotación económica o no, lo que verdaderamente va a ser la causa de adquisición es la posesión calificada. Entonces, en los casos en los cuales haya explotación económica, hay industria, esto sin duda alguna que va a servir para probar que si hubo una posesión calificada, te va a ayudar a tu probanza, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero eso no va a ser la causa de adquisición. La causa de adquisición va a ser la posesión calificada, y para la posesión calificada vamos a evaluar quién realizó esta posesión calificada. Entonces, por más que haya habido explotación económica, creo yo que no hay que utilizar el término industria para convertir este bien en social. Ahora te respondo, Miriam. ¿Les gustaría saber por qué en Italia, a lo adquirido por prescripción adquisitiva de dominio, lo califican como bien social? Ahora lo van a ver por qué. ¿Ya? Ahora lo van a ver por qué. Ahora van a ver por qué en Italia el bien adquirido por prescripción adquisitiva de dominio lo califican como bien social. ¿Ya? Ahora lo van a ver.
Un momento, por favor. Ya, se puede observar, ¿verdad? Este es el artículo 177 del Código Civil Italiano. Artículo 77 del Códice Civil Italiano. Hay una razón por la cual allá lo califican como bien social. Y es porque, comienzo señalando, ¿no? Constituyen objeto de la comunión, o sea, de la sociedad, aquellos que hayan sido adquiridos, ¿no? Por los cónyuges en conjunto o separados, ¿no? Durante el matrimonio. En conjunto o separados durante el matrimonio. Ahora lo voy a poner el traductor de Google, pero les debo advertir que no es exacto, ¿ya? Cuando dice las compras, en realidad la traducción exacta es lo que se adquiera. Las adquisiciones hechas por los dos cónyuges o por separado durante el matrimonio. ¿Ya? Las adquisiciones hechas por los dos cónyuges o por separado durante el matrimonio. Díganme, ¿en ese artículo utilizan la regla de la gratuidad u onerosidad? ¿Lo utilizan? No lo utilizan. Y si fuera tan importante eso de la industria, los italianos de repente utilizarían el inciso C, ¿no? Que dice productos de la actividad separada de cada uno de ellos, ¿no? Pero no, recurren simplemente al inciso, al literal A del artículo 177 del Código Civil Italiano, porque aquí el 177 del Código Civil Italiano no hace diferencia en si fue una adquisición originaria o derivada. Ah, disculpa, no se pudo visualizar. Lo pongo ahora. Sí, sí se pudo visualizar. Sí se estaba viendo. Ah, ya, claro. El artículo 177 del Código Civil Italiano, ¿no? Las adquisiciones hechas por los dos cónyuges o por separado. Ya. Entonces, esa es la razón, voy a ponerlo acá. Artículo 177 del Código Civil Italiano. O sea, allá no tiene la regla de la gratuidad o onerosidad. Allá de frente dice, no me importa si has adquirido por modo originario o por modo derivado, no me importa si has comprado, si te lo han donado, o si lo has adquirido por accesión o por prescripción adquisitiva de dominio, sino que vamos a calificarlo de frente como bien social, ¿ya? Entonces, ¿qué digo yo, no? Que va a importar la posesión en la prescripción adquisitiva extraordinaria. Ha comenzado a poseer uno de ellos y luego durante la sociedad lo ha culminado de poseer, pues solito, se lo va a llevar el bien como bien propio. Que hubo un tema de inversión ahí, utilizó caudal social por ahí, como les digo, entendería yo que el tema de la inversión y el título irían por separado. Podría reclamarlo luego, ¿no? Pero no necesariamente irían juntos, ¿no? Ahora, voy a referirme ahora al segundo párrafo del 310, que es el más complicado de todos. ¿Ya? A ver. Quisiera que ustedes primero vean esto, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Primero vean esto. Miren. Aparece si es correcto. También tiene la calidad de bienes sociales en los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a el valor del suelo al momento del reembolso. Ya. ¿Cuál es la interpretación que le damos? Que si ambos cónyuges construyen, ¿no? O uno de ellos construye, pero con caudal social, sobre el terreno de uno de ellos, ¿no? Digamos que le pertenecía cuando estaba soltero, ¿no?
o lo recibió durante la vigencia de los sociedades gananciales, pero en donación, pero era bien propio el terreno. Entonces, la edificación conjugal social sobre terreno propio de uno de los cónyuges, lo que va a causar es que todo el inmueble se transforme en social, que todo el inmueble, mejor dicho, sea considerado social. Y al cónyuge propietario del terreno se le va a abonar después en la liquidación. Pero conviene ahora, para que ustedes me crean, descartar las tesis de quienes no consideran esto, porque esas tesis tienen opositores. Para ello, para determinar esta interpretación, se realizó un pleno registral. Y ahora les voy a mostrar el acta del pleno. Aquí está. Pero antes de mostrarles el acta del pleno, quería que ustedes vean esto, miren. Este es el Código Civil Español, pero este es el artículo derogado del Código Civil Español, un artículo 1404 un artículo derogado del Código Civil Español. La modificación, como se puede ver aquí, se realizó en el año 1981. Y antes de esa fecha, operaba el artículo que ven aquí, ¿no? También serán gananciales los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca. ¿Correcto? Parecido a los 310, ¿verdad? Es parecido este segundo párrafo del derogado artículo 1404 del Código Civil Español al segundo párrafo del artículo 310 del Código Civil. Es parecidísimo, ¿verdad? Muy parecido. Muy parecido. Ahora, debo mencionarles ello porque ahora vamos a ir a quienes negaron esta interpretación del segundo párrafo del artículo 310. Entonces, vamos aquí. Ya. Ese es el acta del pleno registral. Y como se podrán dar cuenta, sí se ve el acta del pleno, ¿verdad? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, perfecto. Vamos a 7, 6, 7, 8. Aquí. Aquí está. Uno de los temas que causaba dolor de cabeza a los registradores era este tema del segundo párrafo del artículo 310. Entonces, para poder dilucidar ese tema, invitaron a dos amicus curiae. Uno de ellos era el profesor Julio Pozo Sánchez y otro era el profesor Juan Carlos del Águila Llanos. Invitaron al profesor Julio Pozo porque él es profesor de Derechos Reales. Y entiendo que invitaron al profesor Juan Carlos del Águila Llanos porque era profesor de Derecho de Familia. O bueno, docente, no sé si ambos siguen siendo profesores en cátedras universitarias o lo han sido, pero digamos que al menos en redes sociales exponen esos temas, ¿no? Ya sea uno de derechos reales u otro derecho de familia, ¿no? Entonces, como ese tema del segundo párrafo del 310 vincula un tema de derechos reales, que es la accesión, con otro tema de derechos de familia, como es la calificación del bien, preguntas si invitaron a otro autor que se llama, no le invitaron, a ese autor no le invitaron. Entonces, se presenta el amicus curiae y da su postura, ¿no? Julio Pozo, ¿no? La postura de Julio Pozo es de que tenemos un artículo en el Código Civil que propiamente es un momento. Acá lo tengo. A ver.
Se ve ahora el artículo de Julio Pozo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, Julio Pozo, eso es una versión un poco más limpia de lo que dijo en el acta del Pleno. ¿Por qué digo más limpia? Porque el acta del Pleno es una transcripción, es como si ahora empezaran a tipear lo que yo estoy hablando. Entonces, no es muy limpio la transcripción, ¿no? Es una tarea un poco complicada transcribir lo que uno dice, ¿no? Entonces, dice, para Julio Pozo, el terreno no se convierte en social. Señala que incluso sería un acto confiscatorio si es que el terreno se convierte en social. Lo que él avala o lo que él señala es de que existen propiedades separadas. Dice, no me conviertan el terreno en social, porque la edificación es social y el terreno debe mantener su calidad de bien propio, señala. Porque si no se produciría un acto confiscatorio. ¿Por qué, se pregunta él, cuando edifican con caudal social, por qué tiene que esta edificación convertir al terreno en bien social? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? Se pregunta él, cuando el 954 del Código Civil, y en realidad el 955 más que todo, señala que el 955 del Código Civil dice que el subsuelo o sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente al propietario distinto del dueño del suelo. O sea, el suelo y el sobresuelo pueden pertenecer a propietarios distintos, señala el 955 del Código Civil. Pero lo que yo creo que debe verificar o debió verificar el profesor Julio Pozo es que la palabra que se usa acá es pueden. Pueden, esa es la palabra. ¿Y por qué dice pueden? Porque lo que permitiría que haya propiedades separadas es el derecho real de superficie, que se constituye un derecho real de superficie o una propiedad horizontal. Eso es lo que permitiría que el propietario del suelo y el propietario de la edificación sean distintos. Pero no de buenas a primeras que se realice una edificación encima que sea social sobre bien propio y ya por eso van a haber propiedades separadas. Yo creo que no. El 955 dice pueden, pero pueden bajo ciertos estándares, ¿no? Es como Ryder puede manejar su carro, ¿no? Su auto, si es que tiene auto, pero, digamos, tiene que sacar licencia, una vez que la saque y sea aprobada, ¿no? Tiene que estar en perfecto estado, ¿no? Si Ryder, por ejemplo, decide salir con sus amigos y de repente tomar unos tragos para festejar, obviamente él no va a manejar ese día, ¿no? O sea, puede, pero bajo ciertos estándares, ciertos requisitos. Bajo ciertos requisitos es que el 955 dice que el suelo y el sobresuelo pueden pertenecer a propietario distinto. Puede, dice. ¿Ya? Es que lo que pasa es que ese artículo debe leerse en conexión con otros, ¿no? Y es tanto así, que el 887 del Código Civil dice, es parte integrante de lo que no puede ser separado sin destruir o alterar el bien. Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares, ¿no? O sea, en realidad, la interpretación del profesor Julio Pozo le daría espalda a otros artículos del Código Civil, ¿no? Las partes integrantes de un bien, dice el 889, y sus accesorios siguen la condición de este, ¿no? Salvo que la ley o el contrato permita su diferenciación o separación. Leo de nuevo, salvo que la ley o el contrato permita su diferenciación o separación, señala el 889. ¿No? Ahora, miren lo siguiente. Julio Pozo defiende su tesis de las propiedades separadas acudiendo al artículo 938. Pero el 938 en realidad es el mayor enemigo de la tesis que defiende. No creo que era adecuado acudir al 938.
porque el 938 es también el mayor enemigo de la tesis que defiende. Miren, Julio Pozo dice lo siguiente: nuestro ordenamiento jurídico resalta la diferencia entre los propietarios del suelo y el sobresuelo cuando se refiere al modo de adquisición originario de la accesión. Así, conforme al 938 se permite adquirir al propietario de un bien, suelo, lo que se une o adhiere a él, para que ambos formen parte de una sola esfera patrimonial. Sí se habla de una adquisición automática, pero en ningún momento el 938 dice que hay propiedades separadas. En ningún momento dice que el propietario, en ningún momento dice que aquella persona que edificó sea propietaria de la edificación. En ningún momento lo dice. Se podría quizás debatir si es que ello se dice en el artículo 941. Se podría debatir, como efectivamente se ha debatido acá en Perú y se ha debatido en España, con un artículo similar al 941. Pero no en el 938. Del 938 no se puede colegir eso. Porque el 938 dice: el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. Habla de lo que se une o adhiere, pero no habla de que la persona que levantó esa edificación sea propietario. Es más, nunca se refieren al edificador en el 938. Nunca se refieren, ¿no? Entonces, creo que ahí Julio Pozo invocó artículos que no eran, ¿no? Y asimismo, vamos a regresar al acta del Pleno, porque vamos a ir a la página 4950. La vocal, o sea, Juan Carlos del Águila Llanos también postulaba, ¿no?, que había propiedades separadas, que la sociedad era propietaria de la edificación, pero que uno de los cónyuges era propietario del terreno y así debía entenderse, ¿no? Entonces, obviamente, una de las vocales que estaba presente y que escuchaba a los amicus curiae invitados a ese pleno, se le prendió el foquito, ¿no? Se alertó y dijo, le planteó la siguiente pregunta al amicus curiae. Le dijo: si el terreno sigue siendo propio, ¿por qué tenemos que abonar el valor? ¿Por qué el 310 dice que se le debe abonar el valor del suelo al momento del reembolso? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Le pregunta la vocal, ¿no? Porque el segundo párrafo, el 310, dice: abonándose el valor del suelo al momento del reembolso. Abonándose se refiere al dueño del terreno, el valor del suelo al momento del reembolso. ¿Por qué se tiene que abonar un valor?, pregunta ella. ¿Por qué, si el terreno sigue siendo propio, por qué tenemos que abonar el valor? Y Juan Carlos del Águila, que también junto con Julio Pozo es defensor de las propiedades separadas, le responde lo siguiente: porque así lo dice el 310 del Código Civil. El código dice que se tiene que reembolsar. Y entonces la vocal, obviamente no convencida por esa respuesta, como no le estaría yo o de repente ninguno de ustedes, porque obviamente eso no responde por qué se reembolsa, le pregunta, ¿no?, ¿en contraprestación de qué se abona?, ¿no? Esa es ya la segunda pregunta ya. ¿Por qué tenemos que abonar? Y luego, como no le satisfació la respuesta del profesor, le vuelve a preguntar. Y le dice: ¿en contraprestación de qué se abona? Y ahí da esa respuesta que dice: porque la persona no va a poder disponer del terreno, dice, porque el propietario del terreno no va a poder disponer de este, ¿no? Entonces le dice: entonces sí ha perdido su terreno. No necesariamente, le dice, ¿no? Le vuelvo a preguntar la vocal, porque no se encuentra satisfecha con la respuesta del amicus. Al cónyuge, al dueño del terreno, el valor del terreno al momento del reembolso. ¿Por qué se tiene que abonar? ¿Por qué motivo el dueño del terreno recibiría el valor del terreno? Y entonces ahí Juan Carlos del Águila le da la siguiente respuesta: ¿por qué se tiene que reembolsar? Entonces Juan Carlos del Águila responde, ¿no? Porque es un bien propio que no puede ya usufructuar personalmente. O sea, el propietario del terreno ya no puede usufructuarlo personalmente, a pesar de ser bien propio. Por ese motivo, la compensación es al momento del fenecimiento. Como yo no puedo desprender la fábrica del bien propio, me tienes que reembolsar, pero me reembolsas en función a que es bien propio. Pero
El 310 no dice que se tiene que reembolsar porque ya no pudo usarlo el suelo personalmente, no, sino que dice que se tiene que reembolsar el valor del suelo. ¿Por qué se reembolsaría el valor del suelo? Ustedes saben, si ustedes buscan la palabra reembolso, ¿no? El significado de la palabra reembolso, van a entender que para que haya un reembolso es porque anteriormente ha habido un desembolso. Primero hay un desembolso y luego hay un reembolso. Y este desembolso ha sido que el terreno se ha convertido en social. Y por eso es que luego se reembolsa, ¿no? Por eso es. No es porque no he podido usufructar personalmente ni nada de eso, ¿no? Clarito dice el valor del suelo. Y no es caprichosa mi interpretación tampoco, porque como ustedes lo han podido ver, nuestro Código Civil peruano no es el único que regula esa situación. El Código Civil español, hasta antes de la fecha que yo le señalé que era el 1981, regulaba esta conversión del terreno en social. Solamente que después de esa fecha, después de 1981, el Código Civil español decidió derogar esta regla. Y en España, cuando se realiza una edificación social sobre bien propio, como ya derogaron esta regla, ahora se va a aplicar las reglas de la accesión general. Entonces, recién ahora en España, o sea, desde el 1981 hacia adelante, cuando se realiza una edificación con caudal social sobre el terreno propio de uno de los cónyuges, ya no la edificación va a contagiar su condición al suelo, sino que el suelo va a contagiar su condición a la edificación realizada con caudal social. Y entonces la edificación realizada con caudal social se va a convertir en bien propio. Pero desde 1981. Porque antes de esa fecha, en España tenían esa regla del 1404, que es sumamente igual al segundo párrafo del artículo 310. Entonces creo que lo que debieron haber realizado los amicus curiae es ver si otro código civil del mundo regulaba igual esta condición, ¿no? Pero yo no soy el único que ha recurrido al Código Civil español, ¿no? Lo ha hecho Salsavilca, el magistrado Salsavilca, que comenta el 310 del Código Civil comentado de Gaceta, y lo ha hecho también Gunter González Barrón, ¿no? Gunter González Barrón en su libro de Derechos Reales también cita este Código Civil español, que si bien es cierto, este artículo del Código Civil español ya está derogado, lo cierto es que nosotros en el segundo párrafo del 310 tenemos un artículo que es similar al artículo derogado en España. Y así también, debo mencionar también, que al final los vocales no hicieron caso, digamos, a los amicus curiae, ¿no? Y decidieron plasmar bajo su propia convicción, ¿no? E interpretaron que el segundo párrafo del 310 indica que el terreno se convierte en social. Pero, como les digo, no era el único opositor de esa regla. O sea, los profesores Julio Pozo y Juan Carlos del Águila no eran los únicos, ¿no? También recientemente, ¿dónde está? Se acaba de publicar este comentario. ¿Dónde está? Se puede ver, ¿verdad? El PDF. Sí, sí se puede ver. Ya. Este comentario es nuevo. Es del año 2022. O sea, publicado en el año 2022 en todo caso. Es un nuevo comentario del artículo 310. Y lo que señala el autor, ¿no?, que es Jorge Ortiz Pasco, que yo ya conocía ya que el autor era opositor de la conversión del terreno en social, señala lo siguiente, ¿no? Desde la lectura del 941 del Código Civil, si el predio
o sea, el terreno era del cónyuge, o sea, como bien propio, este tiene derecho de optar entre hacer suyo el edificado pagando a la cónyuge el valor de la edificación u obligar a la cónyuge para que le pague el valor del terreno a valor comercial. Es decir, para un supuesto en que se vincula la edificación en suelo ajeno, pero que está relacionado con el derecho de familia, de todas formas, el autor no quiere utilizar el segundo párrafo del artículo 310. Lo que él quiere hacer en este caso de edificación con caudal social en terreno propio es, aunque el 310 del segundo párrafo diga lo que dice, igual quiere utilizar el 941. Igual quiere utilizar el artículo 941 sobre edificación de buena fe en terreno ajeno. Y si aplicamos el artículo 941 sobre edificación en terreno ajeno, tal como dice él, entonces el cónyuge, propietario del terreno, tiene el derecho de optar entre hacer suyo lo edificado por él y por su cónyuge, pagando el valor de la edificación, u obligar a la sociedad de gananciales a que pague el valor del terreno a valor comercial, ¿no? Pero este 941 no se mezcla con el supuesto de hecho plasmado en el segundo párrafo del 310. Por algo es que existe el segundo párrafo del 310. ¿No? O sea, quieren aplicar el 941 como si no existiera el segundo párrafo del 310. Pero aun cuando lo que el autor señala fuera correcto, ¿no? Lo cual hay que respetar las posturas distintas, ¿no? Aun cuando fuera correcto, yo lo que trato de verificar en una postura que no es la mía, que no es a la que yo me sumo, es verificar si el autor, discrepando, ha hecho lo posible por hacer su tesis coherente, ¿no? Hacer que su idea, su construcción sea coherente. Sin embargo, como lo que se puede resumir de aquí es que cuando hay una edificación con caudal social sobre terreno propio de uno de los cónyuges, el autor dice que hay que aplicar el 941, o sea, el de edificación de buena fe en terreno ajeno. Pero lo importante aquí es que en líneas posteriores señala, corresponde contextualizar la norma en la siguiente expresión, abonándose a ese el valor del suelo al momento del reembolso. O sea, lo que desea luego de exponer eso es explicar ahora sí a qué se refiere el segundo párrafo del artículo 310 cuando señala abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. Ahora quiere explicar en qué momento se debe realizar este reembolso, ¿no? O sea, ahora quiere aplicar el 941 en una combinación con el segundo párrafo del 310. Pero el 310, el segundo párrafo, solamente establece un único supuesto. Dice, abonándose a este. Pero cuando se refiere al segundo párrafo del 310, abonándose a este, se refiere únicamente al propietario del suelo, nada más. Miren. Abonándose a este, miren, dice acá el Código Civil 310, ¿no? Dice acá, abonándose a este, ya. Miren. En suelo propio de uno de los cónyuges, ya está. En suelo propio de uno de los cónyuges. Cuando dice abonándose a este, entonces se refiere a la oración anterior, a uno de los cónyuges, al que es dueño del suelo propio. Cuando dice que se abona abonándose a este, ese a este se refiere al dueño del terreno. ¿Cómo es entonces que quiere aplicar esta expresión de abonándose a este? ¿Cómo se quiere explicar esta expresión de abonándose a este? Cuando a la par quiere aplicar el 941 del Código Civil. Y el 941 del Código Civil, parte de distintos supuestos de resultado, ¿no? Parte de distintos supuestos de resultado. Y ahora lo van a ver acá, ¿no? Ahí está.
Ya. El 941 dice, cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno. O sea, ¿quién puede recibir dinero ahí en el 941? El 941 señala que puede recibir dinero el dueño de la edificación si es que el propietario del suelo quiere adueñarse de la edificación. Pero también puede recibir dinero, o sea, puede recibir dinero el dueño de la edificación si es que el propietario del suelo quiere adueñarse de la edificación. Pero también puede recibir dinero el dueño del suelo si es que el dueño del suelo le obliga al edificador a que le compre el terreno. O sea, ahí puede recibir dinero cualquiera de los dos según lo que elija el propietario del terreno. O sea, si el propietario del terreno elige que reciba dinero el dueño de la construcción, el propietario, aquel que ha construido, si elige que reciba dinero el que construye, o elige que reciba dinero él, obligándole a que le compre el terreno al constructor, ¿no? O sea, ahí cualquiera de los dos puede recibir dinero. Pero, entonces lo que yo me pregunto es, ¿por qué Ortiz Pasco luego quiere contextualizar eso de abonándose a el valor del suelo del 310, cuando el segundo párrafo del 310 solamente se refiere a que puede recibir este abono el propietario del suelo? Es incombinable el 941 con el segundo párrafo del 310. Es incombinable porque en el 941 puede recibir el abono del dinero, el abono del valor, tanto el propietario del suelo, o podría recibirlo, según sea la opción que se elija, el constructor. Pero el 310 no da lugar a opciones. El segundo párrafo del 310 solamente deja como única opción que el propietario del terreno reciba el valor, ¿no? Es incombinable. Exactamente, Jim Morales, exactamente. Gracias por opinar. En el 941 hay dos opciones. En el segundo párrafo del 310 solamente hay una, nada más. ¿Cómo podemos combinarlas así? ¿Cómo podemos pasar de vista que nuestro Código Civil en el segundo párrafo regula un supuesto que lo regulaba el Código Civil español? ¿Cómo podemos pasar por alto eso? Y ahora que voy a entrar a la jurisprudencia, porque ya he hablado mucho de teoría, pero es momento de hablar de jurisprudencia, a ver cómo se ha plasmado eso de las edificaciones en terreno propio en la jurisprudencia, en los casos. ¿Ya? Le voy a dar entrada al tema de la jurisprudencia con esto. Miren. Está. Dice, ustedes saben, como yo les he dicho, que los registradores finalmente decidieron no hacerle caso a los amicus curiae Julio Pozo y Juan Carlos del Águila Llanos, ¿verdad? Ustedes ya me escucharon decir que los registradores decidieron no hacerle caso. Entonces los registradores le dieron al segundo párrafo del 310 la lectura que yo propongo, ¿no? O a la que yo me auno, mejor dicho, que es la transformación de todo en bien social. Pero sin embargo, Jorge Ortiz Pasco, el autor Jorge Ortiz Pasco, critica esto, critica que el pleno registral, o que critica que el precedente registral, mejor dicho, se haya basado en una única resolución, que es la de aquí. O sea, critica que la resolución se haya basado en una jurisprudencia nada más. Entonces, si yo critico que el precedente registral se haya basado solamente en una, más o menos lo que uno creyera que nos estaba dando a entender es que si los registradores hubieran revisado mucha más jurisprudencia, se hubieran dado cuenta que la lectura que le da la jurisprudencia, segundo párrafo, en 310, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 sentencias, en 6 sentencias, es que el terreno no se transforma en social, ¿no? O sea, si yo critico que para el precedente, que para este precedente se haya utilizado solamente una jurisprudencia, es porque en buena cuenta lo que parecería estar diciendo es, si ustedes hubieran buscado más jurisprudencia,
se hubieran dado cuenta que esa no es la lectura del 310. Pareciera, ¿verdad? Sin embargo, toca decir al autor que si esa es lo que se trataba de decir, pues nosotros nos toca decir algo, ¿no? Que la jurisprudencia sí le daba esa lectura al segundo párrafo del 310. Sí le daba la lectura que yo defiendo y otros autores también defienden. Y ahora lo van a ver, ¿no? Aquí está. Se puede ver esa tendencia jurisprudencial, ¿verdad? La accesión en la jurisprudencia, se llama, es un recopilatorio que yo he realizado. Miren. Es purito, purito, purito sobre el tema. Purito, purito sobre el tema. Pero hay una parte donde yo llego a la accesión familiar. Y aquí lo mencionó, aquí viene lo que mencionó una de las preguntas de las personas que estaban presentes aquí. ¿Cuál fue el caso de este primer caso? ¿Cuál fue el caso? Existía una pareja que había obtenido una resolución de convivencia, ¿no? O sea, le habían declarado la convivencia, o sea, que eran convivientes, ¿ya? Se había declarado la unión de hecho ya de dos personas. Entonces, sin embargo, o sea, dense cuenta que aquí no estamos en un caso de cónyuge, sino de convivientes. Entonces, uno de los convivientes, ya, muchas gracias, Mendoza. Sí, justamente ese es el caso. Este es el caso. ¿Ya? Ambos convivientes edifican sobre el terreno que le pertenecía como bien propio a uno de los convivientes. Es decir, antes de convivir, uno de los convivientes tenía un terreno, pero luego empezó a convivir y en plena convivencia, ¿no? Incluso después de declarada la convivencia, o sea, después de declarada la unión de hecho, edifican, construyen sobre ese terreno que le pertenecía a uno de ellos, a uno de los convivientes, ¿ah? Miren qué curioso, ¿no? Ya no hablamos solamente de cónyuges, sino también de convivientes. Entonces, posteriormente, este conviviente, digamos, el varón fallece, porque así fue en el caso, falleció, pero lo había transferido, me parece que a su hermana, algo así, a un familiar, lo había transferido el inmueble. Porque lo que pasa es que el terreno aparecía en registros a nombre de este conviviente que lo transfirió a su familiar. Entonces la hermana le compró el terreno y también la edificación, parece. Claro, como el terreno aparecía solamente a nombre del cónyuge, del conviviente que lo transfirió, lo compró, ¿no? La hermana lo compró. La hermana o prima creo que fue. Lo compró. Entonces luego esta compradora familiar, esta prima, esta hermana, no recuerdo bien el caso en específico a detalle, esta familiar que lo ha comprado, luego entabló una demanda de desalojo contra la conviviente que se quedó poseyendo ahí y que ya su ex conviviente ya no tenía nada que ver con él porque falleció o se separaron, lo que sea. O sea, si bien es cierto, esta conviviente había construido con su conviviente sobre ese terreno que le pertenecía a su conviviente, había participado en la inversión, ¿no? Solamente que aquí sí está vinculado el tema de la inversión un poco con el tema de la titulación, porque tenemos un artículo que explícitamente nos dice que cuando se construyen ambos sobre bien propio, todo se transforma en social. Entonces lo que dijo la Corte Suprema es, tú, familiar, no puedes desalojar a esta conviviente porque ella participó en la edificación. Y no solamente porque participó, sino porque al haber participado, operó el segundo párrafo del artículo 310. Y al haber operado ese segundo párrafo del artículo 310, todo se convirtió en social. Y por lo tanto, cuando te lo vendieron, no debieron habértelo vendido habiendo participado solamente uno de ambos convivientes, sino que debieron haber participado los dos, porque todo se transformó en social. ¿Ya? Ese es el primer supuesto. Luego hay más casos. ¿Ya? Sigo.
Si los cónyuges construyen sobre el terreno propio de uno de ellos, se produce la conversión social de todo el inmueble. Este está clarito, este de acá, ¿no? Vamos a uno más problemático. Ya, este de acá señala, algunas secciones de un inmueble pueden pertenecer a uno de los cónyuges, mientras que otras a las sociedades gananciales. Claro, en honor a la verdad, toca exponer que no siempre la jurisprudencia se ha mostrado a favor de que todo se convierta en social. No siempre. No siempre. A ver, ¿qué dice? Ah, mira, qué interesante pregunta. Mira, este es un aspecto que yo lo he analizado bastante. ¿Eh? Acá hay una especie de hipocresía, ¿no? O sea, no sé si la palabra hipocresía sea muy fuerte, no sé, pero es la primera palabra que me viene a la mente y ya luego se puede regular, ¿no? Pero una especie de hipocresía, o sea, una especie de contradicción, mejor dicho, porque hipocresía implica voluntad y contradicción implica que pretendías regular algo y luego de la nada terminas haciendo lo contrario y entonces como que descoces el sistema, lo descoces. ¿Por qué? Porque como bien dicen aquí, el cuarto pleno casatorio civil dice que cuando alguien ha edificado sobre el suelo ajeno, si se entabla un desalojo, el desalojo debe proceder, ¿no? Y el constructor va a recibir el valor por su edificación en otra vía ya, cuando demanda accesión. Pero por ahora, chao, ¿no? A la calle, ¿no? Te vas. Si tú dices que construiste de buena fe, todo eso lo vamos a ver en otro proceso que tú entables de accesión. Pero por ahora el desalojo te afectó. Chao de aquí, ¿no? Eso cuando hay una edificación en suelo ajeno, cuando hay, por ejemplo, un invasor, o cuando hay un edificado de buena fe incluso, ¿no? Cosa muy particular en nuestro sistema, ¿no? O sea, que no se respete así nada más la accesión, ¿no? Porque si alguien ha edificado, se podría decir incluso que tendría derecho de retención sobre el edificado, ¿no? Si es que no se, bueno, pero bueno, se afecta ese tema, esas situaciones se afectan, ¿no? Porque recuerden que en accesión, el edificador puede terminar convirtiéndose en propietario de todo, porque si es que hubo buena fe en la construcción y el propietario del suelo opta porque el edificador le pague el valor del terreno, lo obliga a que pague el valor del terreno, entonces todo pasaría a ser propiedad del edificador. Pero, o incluso si es que hubo mala fe del propietario del suelo y hubo buena fe del constructor, el Código Civil señala que ahora va a ser el edificador el que va a poder optar, va a tener en su cabeza ese derecho de opción, que señala el 941, que la opción del 941 está a favor del propietario del terreno, ¿no? Sí, pero eso cuando es la del constructor. Pero ¿qué pasa cuando es la del edificador? Veamos el 942, ¿ya? Veamos el artículo 942. Mala fe del propietario del suelo. Si el propietario del suelo obra de mala fe, la opción de que se trata el 941 corresponde al invasor de buena fe, quien en tal caso puede exigir que se le pague el valor actual de la edificación o pagar el valor comercial actual del terreno. Es decir, según el 942, si es que hubo mala fe del propietario ahora, del propietario del terreno, el edificador puede decirle, toma la plata por tu terreno. O sea, te obligo a que me lo vendas. Pero este 942, y no debe ser parte de esta exposición, pero se los digo, va a ser bien difícil que ustedes encuentren en algún código civil del mundo un artículo exacto al 942 del Código Civil peruano. Porque en otros códigos civiles del mundo no permiten que sea el propietario, que sea el edificador quien tenga la potestad de elegir las opciones, e incluso obligar al propietario del terreno, aunque el propietario del terreno haya tenido mala fe. No lo va a encontrar este artículo 942, y por eso es que en algún artículo, incluso Gunter González Barrón aconseja que este artículo debería ser derogado. Si es que no me equivoco, me parece que un artículo aconseja que este 942 debería ser derogado. Ya. Pero cuando se involucran familiares, cuando se involucra a las sociedades gananciales,
Ahí sí no, ¿no? Ahí sí no, ¿no? O sea, cuando se involucra las sociedades gananciales, dicen, ¿no? Tú le compraste la propiedad a tu hermano o tu primo, ¿no? Pero no puedes desalojar a esa persona que está viviendo ahí porque ella fue la ex conviviente de tu primo o de tu hermano y participó en la edificación y por lo tanto todo se transformó en social. ¿Se dan cuenta? O sea, parece ser que siempre la accesión merece ser respetada. No solamente en estos casos de que se vincula a las sociedades gananciales, sino en general, ¿no? El 941, 942, 943. No debería proceder así nada más el desalojo, ¿no? Y decir, ve tú tu derecho a sesión otra vía, ¿no? Al menos no es coherente con las figuras, ¿no? Interesante acote, ya. Luego dice, ya, como les decía, hubo un pronunciamiento en el cual, acá les estoy poniendo, si ustedes usan el espacio material, el espacio con Rider, aquí está. Es la casación 4640 Arequipa. Lo que pasó en esta casación es que uno de los cónyuges, cuando estaba soltera, tenía como que 3 pisos construidos ya. Tenía su terreno y 3 pisos, ¿ya? Por así decirlo. Y luego, ya cuando se casó, con su cónyuge construyeron una especie de sección que quedaba a espaldas, pero era una franja, a espaldas de este inmueble, ¿no? Y a su vez, creo que los hijos colaboraron en la construcción de unos cuartos, algo así. Pero imagínense, una pequeña sección y unos cuartos frente a 3 pisos y a un terreno que ya tenía la cónyuge como bien propio ya cuando era soltera, ¿no? Entonces, este cónyuge, el varón, pretendía que todo se transforme en bien social, según recuerdo de esta casación, me parece. Entonces, la Corte Suprema al final dijo, no, esos 3 pisos son de la cónyuge como bien propio y estas pequeñas secciones en las que colaboraron los dos va a ser bien social. Va a ser bien social. No, Gina, no es así. Te comento que no es así. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver si te probamos eso con sentencias antiguas. ¿Ya? Entonces, lo que señaló la Corte Suprema en este caso, es que esos 3 pisos y este terreno eran bien propios y que esas pequeñas secciones en las que habían colaborado los dos son sociales. ¿Es correcto ese pronunciamiento? No, yo creo que no. Yo creo que como no debe haber esas titularidades separadas, en este caso sí todo debía haberse transformado en bien propio, porque lo notorio aquí era lo que abarcaba bastante esos 3 pisos más el terreno como bien propio, ¿no? Entonces, como son solamente unas pequeñas secciones las que son sociales, debe considerarse a todo el inmueble como bien propio, ¿no? Entonces, al considerarse todo este inmueble como bien propio, ya luego, ahí más bien la sociedad luego va a pedir una especie de reembolso, ¿no? Ahí sí se debe aplicar el 941, ¿no? Accesión general, ¿no? Porque es simplemente una pequeña sección la que se ha realizado con caudal social, ¿no? Seguimos. Claro. Aquí, en este caso de acá que les estoy poniendo en pantalla, es un caso resuelto por el Tribunal Constitucional, si no me equivoco. A ver. Si no me equivoco. Ya, Tribunal Constitucional, sí, ya ven. Ese es un caso resuelto por el Tribunal Constitucional. Aquí, en este caso, lo que pasó es lo siguiente, ¿no? Se realizó la disolución del vínculo conyugal, se realizó la liquidación de las sociedades gananciales, pero al momento de hacer la lista de los bienes sociales, en esa lista nunca se incluyó en ese inventario a este inmueble que se había transformado en bien social. Entonces, de la nada lo excluyeron como si fuese bien propio. Entonces, la Tribunal Constitucional dijo, no debieron haberlo excluido, porque este de acá también debe pasar a estar en la lista de bienes sociales que vamos a dividir y partir, ¿no?
No debieron haberlo excluido de la lista de bienes propios al momento de hacer la liquidación de sociedades gananciales. ¿Ya? Así se pronuncia el Tribunal Constitucional. Y este caso me parece bonito, miren. ¿Qué pasa? Pasó lo siguiente, ¿ya? Vamos al artículo 296 del Código Civil. En el artículo 296 del Código Civil señala, ¿no? Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública bajo sanción de nulidad. Para que surja efecto, debe inscribirse en el registro personal. A falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedades gananciales. Ya. Pero este efecto de inscribir es ¿para quién? ¿Para quién es este efecto de la inscripción de la separación de patrimonios? La Corte Suprema dijo que esta separación de patrimonios, esta inscripción, porque se realizó en escritura pública la separación, pero la inscripción se realizó muchos años después. Es decir, pónganse como que ahora ambos cónyuges optan por la separación de patrimonios en escritura pública, pero lo inscriben de acá a 20 años, imagínense, la separación de patrimonios. Y en ese lapso entre que se separaron por escritura y que lo escribieron, en ese lapso del medio, levantaron una edificación. ¿Esa edificación es social o es bien propio? Entonces, ahí hubo una discusión ahí. Pero el artículo que salvó el día fue el artículo 296, porque dijo, la inscripción a la que se refiere el 296 es efectos respecto de terceros, no respecto de los integrantes de la sociedad conyugal. Porque ustedes cuando hicieron esa escritura pública, si bien es cierto no le escribieron, optaron por el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Entonces, cuando otorgaron escritura pública, ya habían optado por esa separación de patrimonios y ese efecto les surge entre ustedes al menos. Ya cuando inscriban, va a surgir este efecto de separación de patrimonios respecto a los demás. Pero ahora que han otorgado escritura pública, esto va a surgir efecto entre ustedes y la edificación que realizaron después de esta escritura pública, pero antes de inscribir esta separación de patrimonios, esa edificación va a ser considerada como si lo hubiesen realizado no bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Entonces ahí la edificación, aunque sea realizada con caudal social, no va a transformar al terreno en social, ¿no? Porque ha operado el artículo 296, en buena hora que acudieron a la separación de régimen de patrimonio, ¿no? Y ahora, este caso me parece bonito, ¿ya? Un pensionista tenía acceso, o sea, tenía como beneficio el 50% tenía el beneficio de poder deducir de la base imponible del impuesto predial un monto equivalente a 50 unidades tributarias, ¿no? 50 UITs, ¿no? Respecto del impuesto predial, ¿no? O sea, podía deducir hasta 50 UITs del impuesto predial. Ya. Entonces, hay ciertos requisitos para poder acudir a este beneficio, ¿no? O para que el pensionista, incluso siendo pensionista, pueda recurrir a este beneficio. Y uno de los requisitos es que él sea titular del inmueble respecto del cual quiere aplicar el descuento, pues, ¿no? Tiene que ser titular del inmueble respecto del cual quiere aplicar el descuento. Pero ahí le hicieron un problema a esta persona, porque quien aparecía en registros como titular del terreno era su cónyuge. Entonces aquí surgió una aplicación muy bonita del segundo párrafo del 310, porque este cónyuge se pudo beneficiar y pudo beneficiar a las sociedades gananciales en general, aplicando el segundo párrafo del 310 y le dijo, ¿no? Y dijo lo siguiente, ¿no? Sí, no me hagan problema porque gracias al segundo párrafo del 310, al yo haber colaborado en la edificación con mi cónyuge respecto del terreno que es propio de ella, y si bien es cierto solamente aparece el terreno a nombre de ella en registros, todo se ha transformado en social. Y como todo se ha transformado en social, yo también soy propietario. Y como yo también soy propietario, voy a poder deducir el equivalente a 50 unidades tributarias, ¿no?
respecto del impuesto, de la base imponible del impuesto predial. Y me voy a ver beneficiado de esto, ¿no? Me voy a poder ver beneficiado. Entonces, aquí surgió una aplicación bonita del segundo párrafo del artículo 310. Estas son otras aplicaciones. Aquí declaran nula una sentencia por no haber aplicado la accesión familiar, la conversión en todo es social, ¿no? Miren, miren cómo hablan de esta conversión en social, ¿no? Y para demostrarle a nuestro amigo, claro, Béjar, les voy a dejar el material, no se preocupen. Como quedé y le di mi palabra a Jim Morales de demostrarle que esto es antes del pleno. Miren el año de este pleno, miren el año de este pronunciamiento, miren. 2002, ¿no? ¿Qué más habrá? Miren el año de este pronunciamiento, 2002 también, ¿no? Eso es antes del pleno. Incluso la de acá, miren, la de Ayacucho, siendo del 2011, es antes del pleno. Entonces, hay algunos que dicen que es el reglamento de inscripciones de registro de predios, que ha sido el reglamento de inscripciones de registro de predios en su artículo 79, creo que es, el que ha hecho que el Código Civil diga lo que no dice. ¿Perdón? ¿Ha sido el artículo 79 del reglamento del registro de predios el que ha hecho eso? ¿No? Ha sido el pleno, ha sido el pleno registral celebrado en diciembre del año 2019 el que ha hecho eso. No, porque ahí les estoy mostrando sentencias del año 2011, les estoy mostrando sentencias del año 2002, y no sé si acá les puedo mostrar sentencias del año 90 y tantos, a ver, porque me acuerdo que también tenía, pero no las he incluido por ser un poco más antiguitas. A ver. Bueno, no incluida en esta ocasión, ¿no? Pero 2002, 2011 ya es antes ya del pleno ya. Y a ver, para culminar, algo que debo decir es que hay casos en que se aplica el segundo párrafo del 310, lo aplica la jurisprudencia, pero no para convertir en social todo el inmueble. Dice acá, ¿no? En caso se hayan realizado construcciones sobre el inmueble durante el matrimonio, debe analizar si se ha operado la conversión de ese social. No, este no es. Hay otra por acá. Que antes de este me parece que es. Este es. Ampliaciones realizadas en el inmueble durante el matrimonio tienen la calidad de bien social, no importando si uno de los cónyuges contaba o no con fuentes de ingreso económico. Es decir, uno de los cónyuges no trabajaba, ¿ya? Pero uno de ellos sí tenía ingreso económico, por ejemplo, ¿no? Pero igual, ya vimos que las remuneraciones no tienen calidad de bien social, ¿no? Entonces, esta inversión con caudal social, aunque solamente lo hizo uno, es caudal social, ¿no? Y al realizarse sobre terreno propio, convertiría todo en social. Sin embargo, lo que pasó aquí fue que no se realizó una edificación, se realizó simplemente una ampliación nada más. Y acá lo dicen, ¿no? Aquí lo señalan específicamente. Por acá creo que dice. Bueno, no está exactamente, pero igual yo les voy a dar con Raider también, no solamente esto de acá que resume los extractos y que pone titulares, sino también les voy a pasar el recopilatorio jurisprudencial que yo he hecho, pero que en donde está a texto completo todas las resoluciones y sentencias de la Corte Suprema. Y ahí ustedes van a poder leer a detalle todos los casos que han habido sobre esto. Pero lo que pasó aquí es que, pónganse el caso que solamente se realizó un cuarto o un baño, un cuarto y un baño con caudal social.
Entonces, aplicaron el segundo párrafo del 310 para decir que ese cuarto y ese baño son sociales. Pero eso no debieron haberlo hecho con el segundo párrafo del 310, simplemente debieron decir que en principio eran sociales, pero que se han convertido en bien propio porque simplemente son pequeñas secciones de un inmueble frente a todo el inmueble de lo demás que es bien propio de la cónyuge, ¿no? Entonces, debe considerarse a todo el inmueble como bien propio, ¿no? Como bien propio, a pesar de que esas secciones también se transforman en bien propio porque no es bueno para la seguridad jurídica que el cuarto, el baño sean sociales, que la sala sea bien propio, ¿no? Que la ventana sea social, o sea, no es bueno eso para la seguridad jurídica del tráfico, ¿no? O todo el inmueble es bien propio o todo el inmueble es bien social, ¿no? Pero aquí quería yo mostrarles algo, disculpen, ya eso es lo último que les quiero decir. Hay un autor que se llama Ram Salvesa. Ram Salvesa comenta la modificación que hubo en España, porque yo les había dicho que en España tenían esta regla de que la edificación social convertía el terreno en bien social, pero luego invirtieron esta regla e hicieron que ahora sea el suelo, que es bien propio, que convierta a la edificación social en edificación como bien propio, ¿no? Y Ram Salvesa dijo, lo que debieron hacer es no derogar completamente esta regla de la conversión de todo en social, sino que debieron haberla dejado respecto de ciertos bienes, como la vivienda familiar. Y tiene sentido, porque el 310 habla de cualquier inmueble, si ustedes se dan cuenta. Cuando los autores quieren explicar el segundo párrafo del 310, dicen que es por beneficio de la familia, que ahí se constituye el hogar, y que por eso todo debe transformarse en bien social, que que puedan seguir con seguridad invirtiendo en ese inmueble, para la familia, y la familia, y la familia, y la familia. Pero lo cierto es que el 310 habla de cualquier bien. Por ejemplo, póngase que efectivamente la sociedad conyugal tiene un inmueble en la cual convive, ¿ya? En la cual viven, hacen familia, ¿no? Con sus hijos, todos están ahí, duermen, todo, ¿no? Pero ese cónyuge, como yo les decía, tiene aparte, además, dentro de sus activos, tiene un terreno que es bien propio y deciden, ¿no? Ese cónyuge, por ejemplo, le dice a su esposa, ¿no? Construyamos ambos un mini market en el bien propio que me pertenece. La pregunta es, si eso es un mini market, esa edificación para el mini market, que es realizada con caudal social, sobre el terreno propio de uno de ellos, ¿va a hacer que el terreno también que era bien propio se convierta en social? Porque el 310 no distingue. No dice que solamente cuando es vivienda familiar. No dice. No dice. Y por ejemplo, España sí hace la diferencia en el caso de inmuebles comprados a plazos. Ustedes saben que en Perú, cuando alguien compra un inmueble para pagarlo a plazos estando soltero, ¿ya? Cuando lo compra a plazos estando soltero, pero paga todas las cuotas estando casado, paga todas. Por ejemplo, en este caso, miren, 6.940 lo pagó estando soltero, pero 53.560 del valor lo pagó estando casado. ¿Ya? Aunque haya pagado todo o un montón de dinero del bien comprado a plazos estando casado, igual se va a considerar como bien propio en nuestro sistema, ¿no? Cualquiera sea el bien que se trate, ¿no? Así sea un auto, así sea un inmueble en el que finalmente viven ambos cónyuges,
Si alguien compró un inmueble soltero, pero lo compra a plazos y paga todas las cuotas estando casado, igual el inmueble va a ser bien propio. Y luego la cónyuge va a poder reclamar la parte del dinero y todo, sí, sí. Pero ¿se dan cuenta cómo este tema de la compra de venta de bienes a plazos se relaciona con el tema de la accesión familiar? Porque, miren, en el supuesto de hecho A, la persona tenía un terreno como bien propio, pero cuando se casa, ambos cónyuges construyen sobre el terreno propio de uno de ellos. Y el 310 segundo párrafo dice que entonces todo se va a convertir en social. Pero a su vez, nuestro sistema permite que cuando una persona, estando soltera, compra un inmueble a plazos, pero paga todas estas cuotas estando casado, permite que el bien se mantenga como propio. ¿No les parece a ustedes que hay una incoherencia, al menos pequeña o mediana ahí? ¿No? ¿No les parece que hay una incoherencia de tratamiento? Entonces, en España sí diferencian este supuesto. En España, cuando se compra un bien a plazos, estando soltero, y se paga todo, estando casado, el inmueble, por ejemplo, o el auto, lo que sea, va a ser bien propio, dicen, sí, va a ser bien propio. Aunque pague todas las cuotas estando casado, ¿no? O creo que dice que va a pertenecer en copropiedad, algo así, ¿no? O sea, va a haber una copropiedad que le va a pertenecer a la sociedad de gananciales, a la comunidad de gananciales, y también le va a pertenecer al cónyuge, y va a haber una especie de copropiedad ahí. O sea, va a existir la copropiedad dependiendo de cuánto hayan pagado estando soltero y cuánto haya pagado estando casado. Pero hacen una excepción cuando el bien que se compró constituye la vivienda familiar. Es decir, alguien compra un inmueble estando soltero, en España, ¿ya? Y paga todas las cuotas estando casado. Entonces, ahí el Código Civil Español hace la diferencia cuando este inmueble es destinado a vivienda familiar, calificando a este inmueble como social. Entonces, como el Código Civil Español actualmente dice eso respecto al bien inmueble comprado a plazos, es que Herrán Salvesa dijo, ya, derogaron este 1404 del Código Civil Español, que hacía que las edificaciones transformen el terreno en bien social. Lo derogaron, ya, pero era que mantengan esa regla respecto a la vivienda familiar, porque así eso hacía armónico el tratamiento de la vivienda familiar respecto al inmueble comprado a plazos. No sé si se entendió esa parte. Pero básicamente lo que quería hacer Herrán Salvesa es que el tratamiento respecto de la vivienda familiar, tanto en edificación social sobre bien propio, sea el mismo que los bienes inmuebles comprados a plazos, ¿no? Que merezca un tratamiento cuando el bien es la vivienda familiar. Bien, eso es todo cuanto quería exponer, Ryder. Yo les voy a pasar los materiales que he tenido a la mano o que he utilizado el día de hoy. El recopilatorio jurisprudencial, tanto con las sentencias a texto completo como en las cuales se mencionan los extractos y los titulares y demás materiales que he utilizado, ¿no? Incluso artículos que pueda tener sobre ese tema, ¿no? Yo los puedo compartir a Ryder también para que los pueda compartir con ustedes. Eso es todo, Ryder. Doctor, muchas gracias. Bueno, ha sido una excelente ponencia. Y bueno, para los participantes que quizás no mencioné al momento de la presentación, usted es miembro, ¿sí? Es miembro de la División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica, ¿correcto? Sí, así es. Excelente, doctor. Muchas gracias. Un gusto, bueno, de nosotros como Uriápolis contar con su brillante ilustración del derecho civil y en lo que es sociedades gananciales, sobre los bienes sociales. Pues, doctor, yo tengo algunos materiales que usted me ha compartido, adicionales, si me comparte, encantado también. Que tenga un buen domingo, que Dios le bendiga en todo momento y como Uriápolis siempre tendrá amigos y sobre todo una familia. Hasta luego.
Listo, muchas gracias, muchas gracias, Jesús, sí, no me voy a olvidar los materiales, sí, muchas gracias, gracias.